El hombre en la pantalla es Bryce Rhodes, de 25 años. Se le acusa de ser responsable por la desaparición de los hermanos Larry Ordway y Maurice Gordon, que se dio a conocer después de una inquietante llamada al número de emergencia 901. Cuando su madre, Elizabeth Wren, recibió las terribles noticias, su mundo se derrumbó. La situación se volvió aún más agonizante debido a las estremecedoras circunstancias del incidente. Los hermanos sufrieron múltiples heridas en el área del pecho, tras lo cual el perpetrador intentó ocultar las evidencias con ayuda del fuego. Todo era tan grave que la policía no permitió a Elizabeth ver a sus hijos por última vez. Según Bryce, los jóvenes conocían su secreto, que podría haber destruido su vida. ¿Qué secreto podría costar 2 vidas jóvenes? ¿Y qué llevó a Bryce a comportarse de manera tan desafiante hacia las autoridades? El 21 de mayo de 2016, una joven mujer iba en bicicleta pasando por un edificio abandonado en el bloque 4000 de River Park Drive, en el distrito Shawnee de Louisville Oeste. Ese día, notó algo inusual. El edificio, que el día anterior parecía normal, ahora estaba quemado y dañado. Intrigada, decidió observar más de cerca. Entre los escombros, la joven descubrió una forma extraña que parecía fuera de lugar. Al acercarse descubrió con horror una figura inmóvil. Pero los descubrimientos impactantes no terminaron ahí. Cerca había otra figura más, y ambas mostraban signos de exposición al fuego. Presa del miedo, la joven llamó inmediatamente a la policía. Pronto, los oficiales llenaron la escena del crimen e intentaron averiguar qué había ocurrido la noche anterior. El lugar era tan impactante que los investigadores lo describieron como el caso más grave de sus carreras. Los cuerpos encontrados fueron llevados inmediatamente al hospital para su examen. Mientras tanto, los demás agentes del orden permanecieron en la escena, examinando cuidadosamente cada centímetro en busca de evidencias. Después de completar las investigaciones, resultó que la causa del incidente no fue el fuego, sino algo mucho más siniestro. Según un documento de la oficina del médico forense, ambos jóvenes sufrieron graves lesiones en la cabeza por un objeto contundente, así como daños en el área del pecho. Aún más inquietante fue el hecho de que el incidente ocurrió muchas horas antes del intento de ocultar las evidencias mediante las llamas. Para comenzar la investigación y recopilar pruebas, la policía necesitaba establecer la identidad de los jóvenes y entender por qué alguien les había hecho algo tan terrible. A pesar de los graves daños, los policías lograron crear bocetos del aspecto de las víctimas. Estas imágenes se distribuyeron entre la población con una petición de ayuda para su identificación. No se limitaron solo a los bocetos. El personal revisó todos los reportes de personas desaparecidas de los últimos días que coincidieran con la descripción, pero desafortunadamente no encontraron coincidencias. Los días pasaron. El lunes terminó, pero nadie se acercó a la policía. Al día siguiente, el 23 de mayo de 2016, una mujer preocupada llamada Elizabeth Wren acudió apresuradamente a la estación de policía. Estaba visiblemente perturbada cuando informó a los oficiales que en los bocetos publicados aparecían sus hijos, Larry Ordway y Maurice Gordon. Elizabeth quedó destrozada cuando los policías le comunicaron la triste noticia sobre el destino de sus hijos. Los oficiales explicaron que sospechaban de un acto intencional y no de un accidente. Todo indicaba un crimen cuidadosamente planeado. Elizabeth quería ver a sus hijos por última vez, pero los investigadores tuvieron que negarle gentilmente esta petición. A pesar de sentirse completamente impotente, Elizabeth reunió sus fuerzas y compartió información importante con la policía. Les contó que sus hijos le informaron la noche del 21 de mayo de 2016 que saldrían con un grupo que nunca le había agradado. Aquella noche fueron a una fiesta con 3 amigos, Jackery Taylor, Anjuan Carter y Bryce Rhodes. Elizabeth expresó preocupaciones particulares sobre Bryce, quien tenía un inquietante historial criminal, incluyendo diversos delitos graves, disputas domésticas, agresiones, secuestros e incluso casos de maltrato. Los hijos aseguraron a Elizabeth que volverían pronto, y aunque pasaron varios días sin noticias de ellos, ella no estaba especialmente preocupada.
Los jóvenes tenían la costumbre de divertirse y a veces no regresar a casa durante varios días, así que pensó que simplemente era otro de esos casos. Sin embargo, no podía saber que esta vez recibiría un mensaje que cambiaría su vida para siempre. La policía no perdió tiempo y comenzó a buscar a todo el grupo. Encontraron rápidamente a Anjuan Carter y lo llevaron para interrogarlo. Mientras tanto, continuó la búsqueda de Bryce, y al día siguiente, martes 24 de mayo de 2016, también lo descubrieron. El otro miembro del grupo, Jackery Taylor, fue arrestado el mismo día, todo dentro de un breve periodo. Bryce y Jackery pasaron muchas horas bajo custodia, mientras los investigadores hablaban con cada uno de ellos por separado sobre Larry y Maurice. Los investigadores intentaron despertar preocupación en Jackery mostrándole fotos de la escena del crimen, con la esperanza de obtener información. Sin embargo, Jackery solo dijo que era amigo de los hermanos, pero no tenía nada que ver con lo que les había sucedido. Por su parte, Bryce insistió en que no tenía idea de dónde estaban los hermanos, y finalmente pidió un abogado. Al no conseguir información útil de Jackery y Bryce, la policía decidió cambiar su enfoque. Durante las conversaciones separadas con Anjuan, notaron cambios en su comportamiento. Fue entonces cuando Anjuan finalmente reveló lo que había sucedido en la noche del 21 de mayo. Explicó que Bryce los había invitado a él y a Jackery a su apartamento. Allí, Bryce compartió con ellos su sospecha de que Larry y Maurice podrían contarle a la policía algo que habían visto el 4 de mayo de 2016, su mayor secreto. Bryce logró convencer a Jackery y a Anjuan para que le ayudaran con un plan que contemplaba algo irreversible contra los hermanos. La noche del 21 de mayo, Jackery fue a su casa y los persuadió para que salieran, diciendo que Bryce quería llevarlos a una fiesta. Larry y Maurice inicialmente estaban escépticos, pero finalmente accedieron a ir. Al salir de casa, aseguraron a su madre Elizabeth que regresarían más tarde esa misma noche. El grupo condujo hasta la casa de Bryce, donde vivía con su madre, quien estaba ausente ese fin de semana. Cuando los chicos se acomodaron, comenzaron a charlar y pasar un buen rato, como en una fiesta normal. Pero Larry y Maurice no sospechaban que detrás de las escenas se acercaba algo siniestro. De repente, estalló una discusión entre los presentes, destruyendo la alegre atmósfera del encuentro. Anjuan le contó a la policía que Jackery acusó a los hermanos de haber robado dinero a Bryce. Cuando Jackery acusó a Maurice de robo, este se enfureció. En ese momento, Maurice sintió el peligro y tomó un cuchillo para protegerse a sí mismo y a su hermano, lo que solo empeoró la situación. Según Anjuan, Bryce intervino rápidamente y le quitó el cuchillo tan pronto como Maurice lo sacó. Después de eso, pudieron someter a los hermanos y restringieron sus movimientos con la ayuda de cinturones. Separaron a Larry y Maurice para que los hermanos no pudieran resistirse juntos. Siguió un momento tenso cuando Jackery y Anjuan observaron cómo Maurice, entre lágrimas, suplicaba perdón, con la esperanza de salvarse a sí mismo y a su hermano de lo inevitable. La crueldad de Bryce no conocía límites. Entonces Bryce, en un acto impactante, comenzó a golpear sin piedad. Los otros jóvenes que observaban lo que sucedía estaban asustados y conmocionados por la horrible escena. Bryce amenazó a los testigos y obligó a Anjuan a golpear también a Maurice. Por miedo a la ira de Bryce, Anjuan cumplió de mala gana la orden. Anjuan continuó con su estremecedor relato, informando que Bryce, después de que Maurice se quedó en silencio, trajo a Larry por la fuerza desde el baño hasta la sala de estar, donde ya estaba su hermano. Maurice fue apartado y Bryce dirigió su atención hacia Larry. Larry sufrió el mismo terrible tratamiento que su hermano. Y nuevamente, Bryce obligó a Jackery a participar en el incidente. Después de terminar con ambos hermanos, Bryce los cargó en el auto y llamó a otro amigo para eliminar las evidencias. Mientras Bryce y su camarada se alejaban con los hermanos en el asiento trasero, Anjuan y Jackery se quedaron en el apartamento. Bryce les había ordenado eliminar todas las huellas de lo ocurrido. En su declaración posterior, Anjuan contó que Bryce llevó a los hermanos a un terreno abandonado y provocó un incendio.
Las llamas consumieron a Maurice y Larry en aquella fatídica noche, pero por una afortunada coincidencia, no se redujeron a cenizas. Después del interrogatorio de Antoine, los investigadores finalmente descubrieron la aterradora verdad. Pero aún tenían preguntas. ¿Qué conexión existía entre los hermanos y Bryce? Larry y Maurice eran chicos normales que disfrutaban de la vida, y aunque eran hermanastros, los unía un fuerte vínculo. Pero todo cambió cuando conocieron a Bryce en el año 2015, cuya naturaleza despiadada inmediatamente llamó su atención. Bryce era un rapero con numerosos videos musicales en Internet que proyectaban la imagen de una persona exitosa y adinerada. Larry y Maurice quedaron impresionados por su estilo de vida y carisma y pronto fueron arrastrados a su mundo. A medida que se acercaban, Bryce les presentó a uno de sus amigos, Jackery Taylor. Mientras pasaban cada vez más tiempo con Bryce, conocieron al cuarto participante, Antoine Carter, quien también se unió a su grupo en el año 2015. Los chicos pasaban mucho tiempo con Bryce, quien los llevaba en su auto, les compraba ropa y comida e incluso les daba dinero para gastos. En una conversación con los investigadores, Jackery contó que Bryce les prometía fama si seguían sus pasos. Incluso aparecieron en sus videos musicales, dando la impresión de que adoptaban su filosofía. Elizabeth notó cambios en su comportamiento durante este tiempo. Sus páginas en redes sociales se llenaron de fotos donde posaban con armas de juguete, exhibían fajos de dinero, fumaban puros y estaban rodeados de chicas. También comenzaron a asistir regularmente a fiestas y a veces desaparecían durante varios días. El 4 de mayo de 2016 regresaron tarde en la noche, alrededor de las 12:30, de una de esas fiestas. De repente, Bryce obligó a Maurice a frenar bruscamente cuando notó a un hombre que caminaba por la acera en el bloque 800 de la calle Sur 41 en Louisville, estado de Kentucky. Tratando de recordar de dónde lo conocía, Bryce decidió que se trataba de Christopher Jones, un hombre de 40 años buscado por grupos locales. Pero Bryce cometió un grave error. Identificó incorrectamente a Christopher confundiéndolo con otra persona y decidió obtener la recompensa prometida. Este error cambió todo instantáneamente. En un momento de confusión, Bryce rápidamente sacó un arma y disparó por la ventana del auto a Christopher. Cuando Christopher cayó, todos los jóvenes se quedaron paralizados, impactados por el incidente que acababan de presenciar. Sin dudarlo, se alejaron a toda velocidad, abrumados por el miedo y la descarga de adrenalina. Después del incidente, Christopher fue llevado urgentemente a una operación de emergencia, pero desafortunadamente no pudo ser salvado. Bryce llevó a los jóvenes a casa y les prohibió estrictamente hablar sobre los eventos de esa noche. Sin embargo, en las 2 semanas siguientes, Larry y Maurice no pudieron deshacerse de los recuerdos angustiantes. Mientras tanto, Bryce también se vio atormentado por la inquietud. Temía que los hermanos pudieran hablar sobre lo que habían visto, y entonces él tendría serios problemas. Por eso, la noche del 21 de mayo de 2016, tomó una decisión fatídica. En poco tiempo, Bryce decidió llevar a cabo acciones imperdonables contra 3 personas para protegerse a sí mismo. Pero ahora, las consecuencias de sus actos lo alcanzan. Después de los interrogatorios, Jackery y Antoine confesaron complicidad y encubrimiento de evidencias. Como eran menores de edad, fueron condenados a 10 años en instituciones especiales para delincuentes juveniles, con posterior traslado a instalaciones para adultos al cumplir los 18 años. Según los términos del acuerdo, también tenían que testificar contra Bryce en el juicio. Desde su arresto, Bryce saboteó constantemente los procedimientos judiciales. Las familias de las víctimas creían que lo hacía deliberadamente. En su opinión, intentaba crear caos, sabiendo que la acusación pedía la pena máxima para él. Pensaba que si causaba suficientes problemas y retrasaba el proceso, su sentencia podría reducirse. Inicialmente, Bryce sorprendió a todos con su comportamiento. Insultó al defensor designado por el tribunal después de enterarse de su amistad con el abuelo de las víctimas. Esto creó un serio problema,
y el abogado tuvo que retirarse del caso por conflicto de intereses. Más tarde, se produjo un tenso enfrentamiento entre Bryce y el jurista, que quedó registrado en los documentos de la sesión. Bryce incluso pronunció una inquietante frase: «Te encontraré cuando salga». Después de este incidente, en las audiencias posteriores fue fijado a la silla y se aplicaron restricciones especiales. A menudo se negaba a permitir que su defensor hablara en su nombre, declarando su desconfianza. Por eso, tuvo que cambiar 3 defensores de oficio. Parecía estar firmemente decidido a hacer todo a su manera, sin importar la opinión de los demás. Ya sea que esté de acuerdo conmigo o no, los tribunales superiores estarán de acuerdo. Simplemente quiero que conste que estoy haciendo todo lo que está en mi poder. Puede escribir eso cuando le plazca, dijo. A pesar del hecho de que usted está obviamente a favor de la acusación y no registra todas mis peticiones, seguiré presentando mociones y hablando siempre que lo considere necesario. No sé qué está pasando con usted, pero definitivamente diré lo que pienso. Me refiero a usted y a este fiscal, explicó en una de sus apariciones. Ha rechazado todas mis peticiones, cada una que he presentado. ¿Es usted racista? ¿O tiene una relación especial con él? ¿Cuál de las dos? ¿O simplemente está equivocado? Tal vez sea un miembro secreto del Ku Klux Klan. Eso es lo que realmente es. Pasemos a la siguiente pregunta. Hable menos. Su trabajo es hacer su trabajo, no preocuparse por mí. Eso es lo que digo. Yo me preocupo por mí. Usted se preocupa por usted. ¿Puedo preguntar por qué continúa negándose a retirar a esta persona de mi caso cuando constantemente tenemos problemas? ¿Tiene algo personal contra mí por lo que no quiere reemplazarlo? No, señor. Tengo un interés personal en garantizarle asistencia legal efectiva. Han encontrado con dificultad a alguien que pudiera representarlo, y básicamente el señor Griffiths es todo lo que tienen. Escribiré al Colegio de Abogados y a la ACLU. Les escribiré. Veremos qué pasa. De acuerdo. Fijemos una fecha para la próxima sesión. No vamos a aclarar esto. Lo aclararemos muy rápido. Eso lo prometo. Después de este juicio en el año 2017, Bryce también intentó escapar de la prisión haciendo un agujero en su celda. Sin embargo, los oficiales descubrieron este agujero y también encontraron una nota amenazante que había enviado a Jackery. En la nota decía: «Las ratas serán expuestas. Demuestra que no eres un traidor». Estas palabras mostraban cómo Bryce intentaba manipular, incluso tras las rejas. En otro caso impactante que fue grabado en video en el tribunal, Bryce mostró un comportamiento desvergonzado al lanzar besos al aire a la madre de las víctimas. Esta fue una inquietante manifestación de su falta de cualquier remordimiento por sus acciones. ¿Podemos tener un juicio justo en el distrito de Jefferson? ¿Y si hay preocupaciones? ¿Cuál es la alternativa? Porque podríamos encontrarnos en una situación en la que tendría que sopesarlo todo. O puede controlarse o no, y entiendo por qué no puede. Soy plenamente consciente de ello. Pero no puedo permitirle hablar en el tribunal. Escúcheme. La próxima vez habrá consecuencias. ¿Entiende? Señor Rhodes está sonriendo. No entiendo por qué está sonriendo. Bueno, porque no puedo. Sonreír no es un crimen. No es un crimen. Continúe con lo que estaba diciendo, pero no le ayuda a enojar a la gente. Tiene mucho que perder en este caso. Sonreír no es un crimen, ¿verdad? No he dicho que lo sea. Digo que no se está ayudando a sí mismo. Continúe con lo que estaba diciendo. Se me permite sonreír. Sugiero que haga lo que le ayude, no lo que le perjudique. Bien, lo ha dejado claro. Continúe con las peticiones. Digo que quiero tener una audiencia sobre este asunto y estaremos encantados de informarle una fecha cuando regresemos y podamos discutir esto. ¿Debemos prepararnos para esta audiencia? ¿O ya tenemos todo lo necesario? Su señoría, aún no hemos recibido su petición. Aún no hemos presentado la petición. Su señoría, nos gustaría recibir una fecha de usted. Tenemos algunas pruebas. Algunas podrían ser extensas.
Por eso estamos tratando de recopilar todo. El proceso judicial se posponía constantemente y Elizabeth se alteraba cada vez más, no solo por los retrasos, sino también por el comportamiento de Bryce en la sala del tribunal. Durante una audiencia, sus emociones la abrumaron y tuvo que ser sacada de la sala. Más tarde, en una conversación con periodistas, confesó que a pesar de los intentos de encontrar perdón a través de su fe, no podía deshacerse del dolor por la pérdida de sus 2 hijos a manos de esta persona. Describió a Bryce como enfermo y como un demonio, lo que mostraba la profundidad de su sufrimiento y su ira hacia él. Después de 6 largos años de comportamiento sin sentido por parte de Bryce y un tenso drama judicial, la justicia finalmente triunfó en el año 2022. Bryce Rhodes fue declarado culpable de causar daño irreparable a los hermanos Larry Ordway y Maurice Gordon. Esto ocurrió después de que, según informes, fueran testigos de cómo él dañó a Christopher Jones en el año 2016. Además de los 3 cargos principales, los jurados también encontraron a Bryce culpable de manipulación de pruebas y 2 casos de trato inadecuado. Por los delitos cometidos, los jurados recomendaron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Continúe con lo que estaba diciendo. Se me permite sonreír. Sugiero que haga lo que le ayude y no lo que le perjudique. Además, se propusieron 5 años por interferir en el proceso de investigación y 1 año por cada caso de manejo inadecuado de los restos. Aunque Bryce no pudo recibir la pena máxima, sus sentencias se cumplen simultáneamente, lo que significa cadena perpetua, a menos que la defensa presente una apelación exitosa. Después de la sentencia, la abuela de los jóvenes hermanos, Deborah Wren, no pudo contener sus sentimientos al compartir recuerdos. Durante el juicio, los jurados tuvieron que considerar el estado mental de Bryce Rhodes al determinar la sentencia. La defensa consultó a psicólogos que explicaron que Rhodes presentaba peculiaridades cognitivas. También mencionaron los diagnósticos de TDAH y trastorno bipolar, pero consideraron que no había recibido el apoyo o la educación necesarios para superar estas dificultades. A pesar de estos argumentos, los jurados decidieron apoyar el lado de la acusación y de las víctimas. La estudiante Jasmine Pace planeaba pasar la fiesta de Acción de Gracias del año 2022 con sus seres queridos. Sin embargo, a último momento envió un mensaje a su madre diciendo que no iría. Esto sorprendió un poco a sus familiares, pero no causó una seria preocupación. Poco después apareció en la página de Facebook de Jasmine una publicación celebrando la fiesta con su ser querido. Sin embargo, la foto adjunta obviamente no coincidía con la festividad. Además, Jasmine tenía un brazo completamente tatuado, pero en la imagen no se veían tatuajes. Esto solo podía significar una cosa. La imagen era antigua, y alguien se hacía pasar por Jasmine, publicaba fotos en la red social y actuaba como si la joven compartiera momentos de su vida. La preocupación de la familia creció hasta convertirse en pánico. A estas alturas, la familia ya entendía que algo no andaba bien. Nadie sabía dónde estaba Jasmine, y en internet alguien se hacía pasar por su hija. Todo comenzó la noche antes de Acción de Gracias de 2022, alrededor de las 23:30. Jasmine Pace salió de la casa de su madre en Chattanooga, estado de Tennessee, subió a su Chevrolet Equinox blanco y se marchó. Al día siguiente, Catherine, la madre de Jasmine, recibió un mensaje del teléfono de su hija. Jasmine escribió que había decidido quedarse con su amiga Emma hasta el fin de semana. La madre no estaba demasiado preocupada por este comportamiento durante la festividad, ya que Jasmine había perdido a su abuela recientemente, y su cancelación de la celebración familiar fue recibida con comprensión. La situación cambió después de la mencionada publicación en Facebook. Lo primero que llamó la atención de Catherine fue la ropa inusualmente reveladora de su hija. Jasmine nunca había publicado tales imágenes en internet. Luego, Catherine notó algo más extraño: la falta de tatuajes. En la foto simplemente no se veían los numerosos dibujos en el brazo derecho de la chica. Esta publicación en Facebook resultó ser falsa. Catherine estaba preocupada, pero intentó no entrar en pánico. Decidió llamar a la amiga de Jasmine con quien supuestamente iba a estar.
La llamada a Emma solo confirmó sus temores. Jasmine no estaba con ella. Varios otros amigos y familiares de Jasmine también recibieron mensajes de la chica diciendo que supuestamente quería estar sola y pedía que no la molestaran por un tiempo. Sin embargo, nadie había hablado con ella por teléfono ni había oído su voz. La familia de Jasmine comenzó a buscarla inmediatamente. En el auto de Jasmine había instalado un sistema GPS que permitía a la madre rastrear la ubicación del vehículo. Pronto fue descubierto. El Chevrolet Equinox blanco estaba estacionado frente a un edificio de apartamentos en Mountain Creek Road, en Chattanooga. Al momento del descubrimiento del coche, ya eran las 20:30 del 26 de noviembre. Habían pasado 4 días desde que Jasmine fue vista por última vez, cuando salió de la casa de su madre. Los padres de Jasmine no conocían a nadie con quien su hija pudiera estar relacionada en este complejo residencial, junto al cual estaba el auto. Cuando los familiares abrieron el auto, el asiento del conductor estaba muy reclinado hacia atrás, como si alguien considerablemente más alto que la menuda Jasmine hubiera estado al volante. Llamaron a emergencias para reportar la desaparición. Los representantes de la ley que llegaron elaboraron un informe detallado sobre el hallazgo de la familia. La madre de Jasmine, Catherine, también contactó al proveedor de telefonía móvil. Tenían un plan familiar que permitía a la madre acceder al historial de llamadas de su hija. No se habían realizado llamadas desde el teléfono de Jasmine durante varios días. Con la lista de llamadas en mano, la madre preocupada comenzó a llamar a todos los números. Lo hizo en presencia de los policías. En la lista había un número con el que Jasmine había hablado más de 1 hora la noche a las 10. Cuando Catherine llamó a este número, le respondió un joven que Jasmine había conocido a través de una aplicación de citas. Era Jason Chen, un estudiante de informática de la Universidad de Tennessee. Como resultó, se encontraba con Jasmine. Su comunicación duró varios meses, pero la relación no era lo suficientemente seria como para contársela a los padres. Ni la madre de Jasmine ni su padre conocían a Jason. Se informó al estudiante sobre la desaparición de Jasmine y se le preguntó si había tenido noticias de ella. Respondió que no la había visto durante varios días y que su última conversación había durado solo unos minutos. Catherine entendió que esto era una mentira obvia. Ante ella estaba la lista de todas las llamadas con horas, incluida la conversación de 1 hora entre su hija y este joven. Él habló con ella durante 71 minutos completos. Hay que recordar esto. La conversación duró más de 1 hora. Simplemente mintió. Catherine estaba indignada. La falta de preocupación de Jason era aún más inquietante. Catherine suplicó a la policía que tomara medidas adicionales para la investigación, pero prácticamente no hicieron nada. En este punto, no había señales obvias de un incidente. Elaboraron un protocolo, intercambiaron información de contacto, y la policía dejó a los padres decepcionados solos con su desgracia. Ante esto, Catherine y Travis, los padres de Jasmine, decidieron actuar por su cuenta. Fueron al complejo residencial cerca del cual se encontró el auto de su hija y comenzaron a tocar cada puerta y a hacer preguntas. Quizás alguien había visto algo, pero nadie había conocido a Jasmine. El oficial de seguridad accedió a proporcionar el video de la cámara de vigilancia donde se podía ver un Chevrolet blanco. Se puede ver cómo el vehículo entra al estacionamiento. En la grabación del 23 de noviembre, alrededor de las 8:30 de la noche, el auto entra al estacionamiento y se mueve exactamente al lugar donde más tarde sería encontrado. Es simplemente imposible reconocer quién estaba al volante en ese momento. Inesperadamente, Catherine nota en su teléfono un mensaje sobre su hija que había pasado por alto anteriormente. No está claro por qué sucedió esto. Posiblemente el SMS llegó con retraso, se perdió entre otras notificaciones o algo similar. Así que descubrió un mensaje de Jasmine enviado el 23 de noviembre. No había texto, solo una etiqueta geográfica con la ubicación exacta del teléfono de su hija. El mensaje fue enviado en la madrugada. Llegó a las 2:18 de la mañana. La hija nunca había enviado tales mensajes antes, especialmente a esta hora. Al día siguiente,
Después de que la policía ignorara la preocupación de los padres sobre el complejo residencial, la familia se dirigió inmediatamente a la dirección indicada en el mensaje: apartamentos en la calle Tremont, 110. Y nuevamente los padres desesperados tocan a cada puerta. Todos, excepto un apartamento con el número 210, abrieron las puertas. Los vecinos contaron que en la noche del 23 de noviembre, aproximadamente a las 2:15 de la madrugada, habían escuchado un fuerte ruido proveniente del apartamento 210. Como recordatorio, el mensaje llegó a las 2:18. El momento del ruido en estos apartamentos y el momento del envío del mensaje con la geolocalización coinciden exactamente. Catherine y Travis, desesperados por la inacción de la policía, toman una decisión y entran por su cuenta al apartamento 210. Justo en la entrada, en un cuaderno junto a la puerta, estaba anotado el nombre del propietario: Jason Chen. Era un pequeño estudio con una cocina, a pocos pasos del sofá. Un pasillo conducía al único dormitorio. En el apartamento había un baño y una lavadora instalada en un armario. La mayor parte del apartamento podía verse inmediatamente al entrar. Sobre la mesa de la cocina había un pequeño bolso de viaje. Era el bolso de Jasmine. Al lado había utensilios de limpieza. En el cajón de la mesa, el padre de Jasmine descubrió su licencia de conducir junto con tarjetas bancarias. Las sacó y las colocó en un lugar bien visible. Los padres llamaron nuevamente a la policía. Los representantes de las fuerzas del orden hablaron una vez más con Catherine, interrogaron a los vecinos y se fueron de nuevo. Al darse cuenta de que las autoridades oficiales nuevamente no mostraban la debida empatía, Catherine regresó varias veces más al apartamento durante las siguientes horas. Se llevó cuadernos y dispositivos electrónicos, varios teléfonos móviles, una cámara y una tableta. Todo lo que en su opinión podría dar una pista sobre el paradero de su hija. Los padres también registraron los contenedores de basura junto al edificio. Cerca de la medianoche, la policía regresó a la calle Tremont, esta vez con una orden de registro, y comenzó oficialmente la investigación. En la primera inspección, los investigadores notaron inmediatamente manchas sospechosas. Fueron descubiertas en el suelo de parquet en la sala de estar, en las juntas entre las baldosas, en el baño, en la alfombra del dormitorio. Se encontraron rastros en las puertas y en la pared del baño. En el apartamento se descubrieron numerosos productos de limpieza diferentes. Las bolsas de basura estaban rasgadas. Al registrar los contenedores de basura, los agentes encontraron zapatillas deportivas blancas y un pantalón azul. Todos estos objetos fueron asegurados como pruebas. Al regresar al apartamento, notaron fragmentos de vidrio roto en la sala de estar. Exactamente así, se veían los signos de un incidente grave. Lo que había sucedido aquí causaba preocupación, pero la imagen se hacía más clara. Parecía que los muebles habían sido movidos. En la alfombra del dormitorio había huellas que indicaban que los muebles habían estado allí durante un tiempo y luego fueron movidos a otras partes de la habitación. El cambio evidentemente se realizó para ocultar una gran mancha debajo de la cama. Sobre la cama había un cuchillo de cocina. En casi cada habitación, los investigadores descubrieron manchas de origen desconocido. Se necesitaban especialistas, y se llamó a un grupo forense para tratar la habitación con el reactivo Estrella Azul, que revela áreas donde posiblemente se eliminaron rastros que no son visibles a simple vista. El pasillo se iluminó. El caso de la desaparición de Jasmine Pace tomó un nuevo giro. Los investigadores obtuvieron grabaciones de cámaras de vigilancia en el edificio residencial y los alrededores. Gracias a estas grabaciones, la policía pudo reconstruir la cronología de los movimientos de Jason Chen para entender dónde buscar a Jasmine Pace. Los investigadores estaban convencidos de que ella había llegado a la calle Tremont 110 antes de la medianoche del día 22. De hecho, el Chevrolet Equinox fue fotografiado cuando el vehículo giró a la derecha hacia un estacionamiento del edificio. Pero el mismo auto también fue captado por cámaras al salir. Se pudo rastrear toda la ruta del vehículo. Se movió desde la casa de Jason hasta el edificio de apartamentos donde finalmente permaneció en el estacionamiento. La investigación también se interesó por varios viajes adicionales de Jason Chen el día de Acción de Gracias.
El primero de ellos, la visita matutina al supermercado. Fue allí solo. Compró cinta adhesiva, peróxido de hidrógeno y productos de limpieza. La cámara en la tienda, instalada sobre la caja registradora, captó claramente las zapatillas deportivas blancas de Jason. Se supone que es el mismo par de zapatos que se encontró desechado en un contenedor de basura cerca de la casa del joven. En la noche de ese mismo día, Jason fue a una farmacia y compró un paquete de toallas de papel. En el tiempo entre la visita matutina al supermercado y el momento en que dejó el apartamento apresuradamente ordenado con rastros del incidente, debe haber sacado a Jasmine del edificio, deshaciéndose de sus pertenencias y su ropa, e intentando borrar pruebas. La policía rastreó los movimientos del estudiante de programación a través de varias grabaciones de video. Su distintiva sudadera blanca con capucha les ayudó mucho. Una prenda brillante y destacada que se podía reconocer incluso en grabaciones oscuras y no siempre claras. Aquí, aproximadamente a las 18:23, la sudadera blanca con capucha aparece nuevamente en la salida del edificio. Esta vez la figura apenas arrastra una gran maleta. Se dirige al estacionamiento. Después de unos minutos, las cámaras captaron el Toyota Camry negro de Jason en la salida. Jason cargó el pesado equipaje en el vehículo y se marchó. Y el 29 de noviembre, una semana después del último encuentro con Jasmine viva, Jason Chen fue finalmente encontrado en la casa de sus padres. Los oficiales que lo arrestaron notaron heridas de desgarro en su mano derecha y sus piernas, que indicaban un altercado serio. También se emitió una orden de registro para la casa de los padres de Jason. Allí encontraron una mochila negra y una colección de notas manuscritas. Aparentemente, en algunas de ellas Jason intentaba formular su versión de los eventos. En una afirmaba haber visto a Jasmine por última vez el 19 de noviembre. Hablaron el 22. También escribió que a veces ella se iba de casa, que tenía una orden de restricción contra su expareja. Parecía que Jason se estaba preparando a fondo para el inevitable interrogatorio policial. También en la mochila, en un estuche de gafas, los investigadores encontraron una tarjeta SIM. Era la tarjeta SIM de Jasmine. Confiscaron el teléfono de Jason y descargaron todos sus datos. En el teléfono, los investigadores descubrieron una foto de Jasmine parada en su baño, tomada exactamente en aquella noche de su desaparición. También se encontraron varias capturas de pantalla de mensajes que había recibido de Jasmine. A la mañana siguiente, cuando probablemente ya le había ocurrido algo irreversible, le envió una foto con un pie de foto. Él dormía pacíficamente. Ese mismo día escribió un mensaje. «Hola, ¿todavía cenamos esta noche?» Los metadatos de la foto mostraban que la imagen fue tomada hace 2 años. Jason se preparaba para el interrogatorio y creaba pruebas falsas. Según sus palabras, se comunicaba con Jasmine sin saber a dónde se dirigía. Sin embargo, los datos del teléfono mostraron que su dispositivo había realizado un viaje al supermercado junto con Jason aquella mañana. En las grabaciones de las cámaras de vigilancia se veía que caminaba solo por la tienda y hacía compras. Finalmente, la información sobre los movimientos del teléfono mostró la ruta después de que cargara una gran maleta en su Toyota Camry. Jason condujo por la calle Santa. Esta calle corría a lo largo de la orilla del río. Era el 1 de diciembre cuando la policía investigó el área ribereña. Los investigadores descubrieron un objeto sospechoso. Era exactamente lo que, lamentablemente, esperaban encontrar. Una gran maleta que pertenecía a Jason. Dentro estaba Jasmine, una chica menuda que pesaba 44 kilogramos. Estaba envuelta en 3 bolsas de basura y esposada. La investigación reveló numerosas lesiones por un objeto afilado, no menos de 60 rastros. En el área del pecho se encontró un trozo de hoja rota. Jasmine era una tía cariñosa de 2 sobrinos y madrina de un niño llamado Waylon. Según su hermana mayor Gaby, el mayor sueño de Jasmine era tener sus propios hijos, y a menudo contaba lo cuidadosa que sería como madre. También amaba a los animales y cuidaba de sus 4 gatos. Las pruebas contra Jason se habían acumulado más que suficientemente, y en diciembre de 2022 tuvo lugar el juicio.
Jason intentó justificarse y afirmó que él y Jasmine efectivamente pasaron tiempo juntos aquella noche. Según sus palabras, estaban sentados juntos bebiendo vino cuando en su teléfono llegó una notificación de una aplicación de citas. Jasmine lo notó. Como explicó Jason, no era la primera vez, y la joven se puso muy celosa. Rompió la copa de vino y se abalanzó sobre él. Para defenderse agarró lo primero que le cayó en las manos: un cuchillo. Al defenderse de la enojada Jasmine, según su testimonio, Jason le causó accidentalmente un daño irreparable. Esa fue su versión. Sin embargo, se desmoronó ante el más mínimo análisis. En primer lugar, el examen médico no encontró signos de consumo de alcohol en Jasmine. Por lo tanto, era imposible que hubieran bebido vino juntos. Además, el teléfono del joven también fue examinado a fondo. Aquella noche no recibió notificaciones de la aplicación de citas. Esta fue otra mentira. Y finalmente, si se estaba defendiendo, ¿por qué se encontraron rastros de 60 puñaladas? Otro punto importante que señaló la acusación: un mensaje con geolocalización que la madre de Jasmine recibió a las 2 de la madrugada del 23 de noviembre. Fue enviado porque Jasmine se había asustado. Intentó ponerse en contacto con su madre y comunicarle su ubicación. Esto indica nuevamente que la situación no fue momentánea. Todo duró mucho tiempo y fue aterrador. Los vecinos escucharon gritos y pasos de alguien en las puertas. Teniendo en cuenta toda la información, al final de la audiencia no quedó duda de que el acusado sería condenado a cadena perpetua. Los jurados solo tenían que discutir una cuestión: ¿debería Jason tener alguna vez la posibilidad de solicitar libertad condicional? A través de un intérprete, la madre de Jasmine se dirigió a los jurados con una petición emotiva. Es un muy buen chico, es una buena persona. Ruego que el juez y los jurados le den una oportunidad de volver a casa y comenzar una nueva vida. El abogado de Jason pidió a los jurados que al menos dejaran a su cliente la esperanza de mejorar. Dijo que el sistema judicial no es solo un medio de castigo, sino también una oportunidad de mostrar misericordia. No es su tarea perdonar a Jason Chen o justificar sus acciones. Piden justicia, mitigada por la misericordia. No porque Jason lo merezca, sino porque es un reflejo de nuestra humanidad compartida. Pedimos darle a Jason la oportunidad de pedir perdón. Permítanle pasar las próximas 5 décadas tras las rejas, reflexionando sobre la decisión que tomó cuando tenía 22 años. Los jurados emitieron su veredicto en menos de 1 hora. Reconocieron que el acto cometido fue terrible, cruel y particularmente inhumano, y acordaron unánimemente que el acusado debería recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, la familia de Jasmine Pace presentó una demanda de indemnización contra los padres de Jason Chen, acusándolos de ocultar a su hijo, proporcionarle dinero e información el día después del incidente. En ese momento, él ya era el principal sospechoso, mientras ellos buscaban desesperadamente a su hija. Lo sucedido con Jasmine y los juicios posteriores afectaron fuertemente a la familia Pace. Travis y Catherine se divorciaron. No pudieron superar esta pérdida y permanecer juntos. Sin embargo, la mayoría de las pruebas de la familia se completaron con el pronunciamiento de la sentencia y obtuvieron justicia contra la persona que describieron como un monstruo y cuyas acciones fueron descritas por los investigadores como abominables, crueles e inhumanas. La calle Linden 47 en Múnich no se distinguía de cientos de otros edificios típicos de 5 pisos construidos en los años 70. Un edificio ordinario en un barrio residencial, yeso descolorido, arbustos bien recortados en la entrada, bicicletas en soportes metálicos. Un lugar donde la gente vive lado a lado durante décadas sin conocer a sus vecinos. Erika Zimmerman se mudó al apartamento No 21 en 2018. El apartamento económico con una distribución aceptable se ajustaba perfectamente a su modesto presupuesto como maestra de primaria. La única molestia eran extraños ruidos que a veces se escuchaban desde el apartamento vecino. Lo escuché por primera vez en noviembre de 2018,
aproximadamente 2 meses después de mudarme, cuenta Erika. Era algo entre llanto y gemido. Al principio pensé que era un televisor con volumen alto. El sonido estaba amortiguado, como a través de una pared. Su vecino era Gerhard Schubert, un jubilado de 64 años que había trabajado como supervisor técnico en el mismo edificio durante mucho tiempo. Un hombre pequeño con una barba gris bien cuidada y una mirada atenta. Rara vez salía de su apartamento y en los encuentros se limitaba a un discreto asentimiento. Le hablé una vez sobre el ruido, continúa Erika. Se disculpó muy educadamente y explicó que debido a problemas auditivos tenía que subir el volumen del televisor. Prometió comprar auriculares. Después de eso, realmente estuvo más tranquilo por un tiempo. El 15 de enero de 2019, Erika volvió a escuchar ruidos. Esta vez eran más claros. Una voz femenina pidiendo ayuda. Preocupada, tocó el timbre en la puerta del vecino. Gerhard no abrió inmediatamente. Parecía irritado y sin aliento. Dijo que estaba viendo un thriller, recuerda Erika. De hecho, había un televisor encendido en el apartamento. Me sentí tonta y me disculpé por la molestia. Pero algo en su comportamiento me hizo sospechar. Estaba parado de tal manera que no quería que mirara adentro, y olía a algo extraño, como en un hospital. Los siguientes meses transcurrieron tranquilos. Erika veía raramente a su vecino. Los ruidos no se repitieron, pero notó que a menudo se escuchaban pasos desde su apartamento por la noche. Era como si no durmiera, caminando de un lado a otro durante horas. Para un hombre mayor, era sorprendentemente activo por la noche. En abril de 2019 aparecieron en la escalera anuncios sobre la desaparición de Anna Hoff, de 27 años. La joven había venido a Múnich para una entrevista y no había regresado a su hostal. La policía interrogó a los residentes ya que la última señal de su teléfono móvil se había localizado en esta área. El oficial me mostró una foto, dice Erika, una rubia guapa con pelo corto. Nunca la había visto. Preguntaron si alguien había notado personas sospechosas en el área. Por supuesto, nadie había visto nada. En casas como esta, nadie ve nada. Una semana después de la desaparición de Anna Hoff, Erika se despertó en medio de la noche por un fuerte grito. El sonido era tan claro que pensó que alguien gritaba en la calle. Cuando miró por la ventana, no vio a nadie. El ruido se repitió, y esta vez reconoció que venía del apartamento de Schubert. Llamé a la policía, cuenta. 2 oficiales llegaron bastante rápido. Llamaron a la puerta del vecino, pero nadie abrió. Después de varios intentos, Gerhard finalmente salió. Parecía somnoliento, vestido con pijama y bata. Afirmó haber estado profundamente dormido y no haber oído nada. Los policías revisaron el apartamento de Schubert, un procedimiento estándar para tales llamadas. Una búsqueda rápida no reveló nada sospechoso. El apartamento de 2 habitaciones del jubilado se veía ordenado, aunque modestamente amueblado, sin signos de presencia de otra persona. El oficial me dijo que probablemente había escuchado un gato o ruidos de otro apartamento, recuerda Erika. Teóricamente era posible. La acústica en edificios antiguos puede ser engañosa, pero estaba segura de que el grito venía de mi vecino. Después de este incidente, la relación entre los vecinos se volvió tensa. Gerhard evitaba encontrarse con Erika, y cuando se cruzaba con ella, miraba con enojo mal disimulado. En algún momento, Erika comenzó a temer que sus sospechas fueran infundadas y que se estuviera convirtiendo en una vecina paranoica. En verano de 2019, el caso de Anna Hoff desapareció gradualmente de las noticias. La joven seguía sin ser encontrada, pero la búsqueda activa se suspendió. Su caso se convirtió en uno de los muchos casos no resueltos de personas desaparecidas en los archivos de la policía de Múnich. En agosto, comenzaron problemas con el suministro de agua en el edificio. Los residentes de los pisos inferiores se quejaban de baja presión. La empresa administradora prometió enviar a un fontanero. Durante varios meses no cambió nada. El 10 de octubre de 2019, una nueva residente se mudó al apartamento No 23, un piso por encima del apartamento de Schubert. Claudia Mayer
una enfermera de 32 años. Una mujer brillante y sociable que rápidamente se presentó a todos en la escalera. Claudia era el completo opuesto a la atmósfera local. Sonríe Erika. Llevaba productos horneados caseros a los vecinos. Organizó un grupo de WhatsApp para los residentes. Incluso logró hacer hablar a Gerard. A veces conversaban en la escalera. Fue Claudia quien primero notó el extraño plano del apartamento de Schubert. Una vez, mientras lo ayudaba a llevar bolsas pesadas, entró en su apartamento y se sorprendió por el tamaño de la sala de estar. Me dijo, ¿no te parece extraño que su apartamento tenga solo 2 habitaciones? Recuerda Erika. Según el plano del edificio, debería haber 3, como en el tuyo. ¿A dónde ha desaparecido la tercera habitación? Esta conversación hizo pensar a Erika. Ella vivía en un apartamento de 3 habitaciones frente al apartamento de Schubert. Según la lógica de la construcción estándar, el plano debería ser simétrico. Pero en el apartamento del vecino solo había visto una sala de estar y un dormitorio. Comencé a recordar aquella noche cuando vino la policía, dice. Los oficiales realmente solo inspeccionaron 2 habitaciones y la cocina, pero debería haber habido otra. Tal vez simplemente no prestaron atención. En noviembre de 2019, Claudia informó a los vecinos que a menudo escuchaba ruidos extraños del conducto de ventilación en su baño. Suena como golpeteos o rasguños, describió, como si alguien intentara llamar la atención. Erika y Claudia decidieron hablar con otros residentes. Resultó que muchos habían notado cosas extrañas. Martin Wagner del apartamento No 19 contó que había visto a Schubert varias veces sacando bolsas pesadas por la noche. Ingrid Bauer, del primer piso, recordó que en 2018, poco antes de la llegada de Erika, también había desaparecido una joven en el edificio, una estudiante de 25 años que había alquilado el apartamento No 15. En ese momento, todos asumieron que simplemente se había mudado sin avisar al propietario. Por supuesto, discutimos todo en susurros, como conspiradores, admite Erika. Nadie quería acusar abiertamente al vecino. ¿Y si solo eran coincidencias? Una persona mayor puede tener hábitos extraños. Tal vez la tercera habitación simplemente se había convertido en un trastero. En diciembre de 2019, los problemas con el suministro de agua se intensificaron. La empresa administradora finalmente envió a un fontanero, Markus Weber. Revisó todas las tuberías del edificio y descubrió una conexión no autorizada a la tubería principal de agua. Alguien ha hecho una derivación directamente desde la tubería principal, explicó al administrador. Profesionalmente hecho, con contador separado. Pero no está registrado en la documentación. La derivación va hacia los apartamentos 17 y 19. El apartamento No 17 pertenecía a Gerhard Schubert. El administrador Dieter Kraus decidió realizar una inspección. El 15 de diciembre de 2019 visitó el apartamento del jubilado junto con el ingeniero civil Thomas Hoffmann. Schubert los dejó entrar a regañadientes y explicó la conexión ilegal como un sistema antiguo que quedaba de su tiempo como conserje. Hoffmann, quien inspeccionó las habitaciones, notó el extraño plano. Aquí debería haber otra habitación, observó, señalando una pared en la sala de estar. Según el proyecto, este es un apartamento de 3 habitaciones. Schubert explicó que la tercera habitación se había convertido en un trastero donde guardaba herramientas y cosas viejas. Las llaves supuestamente se habían perdido. La puerta estaba atascada y no había tenido acceso durante mucho tiempo. Eso sonaba extraño, dice Kraus. ¿Cómo puede uno no tener acceso a una parte de su propio apartamento? Sugerí llamar a un cerrajero para abrir la puerta. Gerhard se negó rotundamente y dijo que resolvería este problema él mismo. El ingeniero examinó la pared donde debería estar la puerta al tercer cuarto. No encontró señales de una puerta. La pared parecía sólida, recientemente empapelada con nuevo papel tapiz. O la habitación ha sido completamente aislada, o nunca existió, concluyó Hoffmann. Pero según los documentos, aquí claramente hay un apartamento de 3 habitaciones. ¿A dónde ha desaparecido una habitación de aproximadamente 15 metros cuadrados?
Después de la visita del administrador, Schubert se volvió aún más reservado. Los vecinos lo veían raramente. Incluso para ir al supermercado elegía la madrugada, cuando no había nadie en la escalera. En enero de 2020, Claudia Mayer acudió a la policía con una denuncia oficial. Informó sobre ruidos sospechosos de la ventilación y el extraño plano del apartamento vecino. Teniendo en cuenta los casos no resueltos de mujeres desaparecidas en el área, pidió que se investigara a Schubert. El detective Jürgen Mayer, homónimo de Claudia, tomó la denuncia, pero dijo francamente que la policía podía hacer poco sin pruebas concretas. No podemos registrar el apartamento de una persona solo porque el plano parece extraño, explicó. Pero prometo investigar los casos de mujeres desaparecidas y verificar si hay alguna conexión con esta dirección. El detective realmente comenzó la verificación. Examinó todos los casos de mujeres desaparecidas en el área en los últimos 5 años. Había 7 de estos casos. 2 de las desaparecidas fueron encontradas más tarde. Una había ido a ver a parientes. La otra estaba siendo tratada en una clínica psiquiátrica. 5 mujeres nunca fueron encontradas. Noté algo interesante, cuenta Mayer. Las últimas señales de los teléfonos móviles de 3 desaparecidas fueron localizadas en un radio de 500 metros alrededor de la calle Linden 47. Eso no podía ser una coincidencia. El detective decidió verificar el pasado de Gerhard Schubert. En la biografía oficial no había nada inusual. Nacido en 1955 en Dresde, mudado a Alemania Occidental en los años 80, trabajó como especialista técnico, luego como conserje en la calle Linden, sin antecedentes penales o delitos. Sin embargo, una verificación más profunda reveló lagunas. Entre 1982 y 1985, Schubert parecía desaparecer de todos los documentos, sin datos sobre residencia, trabajo, pago de impuestos. En 1985 aparece repentinamente en Múnich y toma un puesto como conserje. Eso era sospechoso, dice Mayer. En aquellos años, antes de la reunificación de Alemania, tales lagunas en la biografía a menudo significaban estancia en prisión o en una clínica psiquiátrica. Dirige una solicitud a colegas en Dresde para verificar los archivos de la RDA. Febrero de 2020 estuvo marcado por un nuevo giro. La empresa administradora, preocupada por las discrepancias en el plano, solicitó la documentación histórica del edificio. En los planos originales se descubrió un detalle interesante. Junto al apartamento No 17 había una sala técnica con un área de aproximadamente 10 metros cuadrados. En los planos actuales, esta sala no existía. Sospechamos que Schubert, aprovechando su posición como conserje, posiblemente había conectado ilegalmente la sala técnica a su apartamento, explica Kraus. Eso también explicaría la conexión ilegal a la tubería de agua. Hoffman examinó nuevamente el piso técnico del edificio y descubrió que la sala indicada en los viejos planos realmente faltaba. En su lugar, había una pared desnuda, recientemente pintada. Esto ya parecía una grave violación de las normas de construcción, dice el ingeniero. Decidimos llamar a la inspección de vivienda y proceder oficialmente. El 20 de febrero de 2020, una comisión de representantes de la empresa administradora, la inspección de vivienda y el ingeniero civil llegó con una orden oficial para inspeccionar el apartamento de Schubert. Cuando el jubilado vio los documentos oficiales, se enfureció. Gritó que estaba siendo perseguido, que los vecinos habían conspirado contra él. En un momento intentó echar a la comisión. La inspectora de vivienda Greta Schultz llamó a la policía para mantener el orden. Mientras esperaban la llegada de la patrulla, Schubert se calmó un poco y exigió que la inspección se realizara en presencia de su abogado. Se le prometió posponer la verificación hasta el día siguiente. Durante la noche, Erika volvió a escuchar ruido del apartamento vecino. Sonaba como muebles siendo movidos, golpes de martillo. Recuerda, llamé a Claudia, ella también escuchaba el ruido. Decidimos llamar a la policía nuevamente. 2 oficiales llegaron después de 15 minutos. Llamaron a la puerta de Schubert, pero nadie abrió.
Después de varios intentos, los policías decidieron que la situación no era urgente y se marcharon, prometiendo volver por la mañana. En la mañana del 21 de febrero, la comisión con 2 policías llegó a la hora fijada. El apartamento de Schubert estaba vacío. La cama estaba intacta. Había alimentos frescos en el refrigerador. Todo parecía como si el dueño solo hubiera salido por un momento y pronto regresaría. Su coche, un viejo BMW Golf, faltaba en su lugar de estacionamiento habitual. Decidimos realizar la inspección sin el dueño, dice Schultz. Teníamos una orden oficial y su ausencia la consideramos como un intento de obstruir la verificación. La comisión examinó cuidadosamente todo el apartamento, tratando de encontrar la entrada a la supuesta tercera habitación o a la sala técnica. Golpearon las paredes y midieron distancias. En el dormitorio descubrimos algo extraño, cuenta Hoffman. El armario empotrado corredizo era sospechosamente profundo. Las dimensiones no coincidían con el plano. Decidimos verificar su pared trasera. Cuando el ingeniero y uno de los policías apartaron la ropa y golpearon la pared trasera del armario, el sonido resultó hueco. Al examinar más de cerca, descubrieron que parte de la pared era una puerta camuflada con bisagras bien ocultas. El policía abrió cuidadosamente la puerta. Detrás había un estrecho pasaje que conducía a una habitación oscura. El oficial encendió su linterna y entró. Lo que vieron superó las peores expectativas. Una habitación de aproximadamente 25 metros cuadrados estaba arreglada como una celda. Una cama fijada al suelo, una mesa, un inodoro en la esquina. Las paredes estaban insonorizadas con material especial. Una pequeña ventana enrejada conducía a un conducto de ventilación y proporcionaba mínimo acceso de aire. En la habitación había signos obvios de la presencia de una persona, dice el policía Fabian Schneider. Una cama arrugada, restos de comida en un plato. En la pared descubrimos un nombre grabado: Ana. La comisión llamó inmediatamente a un grupo de investigación. El apartamento de Schubert fue declarado escena del crimen. Comenzó una operación a gran escala para buscar a la desaparecida Anna Hoff y al fugitivo Gerhard Schubert. El detective Mayer, que llegó a la escena del crimen una hora más tarde, organizó una investigación exhaustiva de la habitación secreta. Había signos de una estancia prolongada de una persona, informa. Junto a la cama, una pila de libros. Algunas páginas contenían notas escritas por una mano femenina. Según las fechas, Ana había estado en esta habitación al menos 10 meses. En breves notas, que se asemejaban más a un diario, la joven describía su pesadilla. Schubert la había secuestrado cuando buscaba un apartamento para alquilar. La atrajo mostrándole supuestamente apartamentos vacantes y luego la retuvo, sometiéndola regularmente a abusos. Lo peor fue que en el diario también se mencionaban otras mujeres, continúa Mayer. Ana escribió que antes de ella estaba Lisa, a quien llevó a alguna parte. Esto nos hizo sospechar que Schubert había estado actuando según el mismo esquema durante mucho tiempo. Durante un registro más exhaustivo del apartamento, los investigadores descubrieron un escondite bajo el suelo del trastero. Allí se guardaban objetos personales de al menos 3 mujeres: bolsos, joyas, fotos. Entre ellos había documentos a nombre de Elizabeth Lisa Kraft, que había desaparecido en 2017. También encontramos un disco duro externo con fotos y videos, dice Mayer, sin entrar en detalles. El contenido confirmó nuestros peores temores. Schubert documentó sus acciones durante muchos años. La policía emitió una búsqueda nacional de Gerhard Schubert. Sus fotos fueron enviadas a todas las comisarías de policía en Alemania y países vecinos. La descripción de su coche fue transmitida a la policía de tráfico. Éramos conscientes de que podría tener otros escondites, explica Mayer. Una persona que había planeado sus acciones tan cuidadosamente durante muchos años seguramente tenía un plan alternativo en caso de descubrimiento. Mientras la policía buscaba a Schubert, Erika y otros vecinos trataban de procesar lo ocurrido. Lo más terrible es que vivimos junto a esta pesadilla, dice.
Escuché sus gritos, pero no pude hacer nada. El sistema no funcionó, ni cuando llamé a la policía, ni cuando Claudia presentó una denuncia por sospecha. Claudia Mayer, cuya persistencia finalmente llevó al descubrimiento del crimen, fue más categórica. Nadie quería ver lo obvio. Ni la empresa administradora, que debería haber sabido dónde había desaparecido la sala técnica, ni la policía, que ignoró las desapariciones. Justo debajo de nuestras ventanas ocurrían cosas terribles y actuábamos como si todo fuera normal. A finales de febrero de 2020, la investigación recibió una respuesta a la solicitud de los archivos de la antigua RDA. Resultó que Gerhard Schubert había cumplido una condena en la prisión de Dresde de 1982 a 1985 por agresión contra una joven. Tras su liberación, aprovechó un programa de reasentamiento a Alemania Occidental, cambió sus documentos y comenzó una nueva vida en Múnich. Tenía un perfil perfecto, comenta la psicóloga criminal Helga Wagner, un hombre discreto y solitario, un trabajo que proporciona acceso a muchas habitaciones, una formación técnica que le permitió crear una cámara insonorizada. Cazaba metódicamente a mujeres en posiciones vulnerables, aquellas que buscaban apartamentos baratos, recién llegadas a la ciudad. Para principios de marzo de 2020, la policía había establecido una conexión entre Schubert y la desaparición de Allo, menos 5 mujeres en los últimos 15 años. Su esquema era simple y efectivo. Utilizaba su conocimiento del mercado inmobiliario para identificar a mujeres que buscaban vivienda, ofrecía mostrar un apartamento y luego las secuestraba. Suponemos que mantenía a cada víctima de varios meses hasta un año y luego se deshacía de ella para hacer lugar para la siguiente, supone Mayer sombrío. El número exacto de víctimas y su destino siguen siendo desconocidos. Gerhard Schubert mismo desapareció sin dejar rastro. Su coche fue encontrado abandonado en un estacionamiento en Salzburgo, Austria, a 200 kilómetros de Múnich. Las cámaras de vigilancia mostraron cómo dejaba el coche y subía a un autobús con destino a Eslovenia. Después de eso, se perdió el rastro. Mientras la policía alemana e Interpol continuaban buscando a Schubert, los residentes del edificio en la calle Linden 47 intentaban volver a la vida normal. El apartamento No 17 permaneció sellado, un mudo monumento a la crueldad humana y la indiferencia social. A menudo pienso en esos ruidos detrás de la pared, dice Erika Zimmerman. Alguien intentaba llegar hasta nosotros, pedía ayuda. Y simplemente subíamos el volumen de nuestros televisores para no oír. La habitación secreta de Gerhard Schubert quedó vacía, pero los fantasmas de sus acciones continuaron persiguiendo a aquellos que vivían cerca y no notaron, o no quisieron notar, la tragedia detrás de la delgada pared de un apartamento urbano ordinario. El descubrimiento de la habitación secreta en el apartamento de Gerhard Schubert transformó el edificio residencial ordinario de la calle Linden en el epicentro de una de las investigaciones criminales más sensacionales de Múnich. Coches de policía, técnicos criminales en monos blancos y reporteros con cámaras llenaron el tranquilo patio del edificio de 5 pisos. Vecinos que apenas se habían notado antes ahora se reunían en grupos y discutían las impactantes noticias. El área estuvo acordonada durante una semana, recuerda Erika Zimmerman. Nuestros apartamentos se convirtieron en parte del crimen. Los investigadores interrogaron a todos los que alguna vez habían hablado con Schubert. Buscaban cualquier pista sobre su posible paradero. El detective Jürgen Mayer dirigía un grupo especial para capturar al fugitivo. Primero verificaron todas las posibles relaciones familiares del delincuente. Resultó que Schubert no tenía parientes cercanos, ni hermanos, ni hermanas, ni hijos. Sus padres ya habían fallecido en los años 90. Este aislamiento le ayudó a mantener sus secretos durante décadas. Investigamos todas sus transacciones financieras, cuenta Mayer. Vivía frugalmente. Había ahorrado una pequeña suma en su cuenta de jubilación. Pero 5 días antes de su fuga, retiró casi todo el dinero, unos 35.000 euros. Eso es suficiente para esconderse durante varios meses, si se vive modestamente.
De mayor interés para la investigación eran los lugares donde Schubert podría haber ocultado a sus víctimas. Una pista surgió al examinar las propiedades del jubilado. Resultó que en 2005 había adquirido una pequeña parcela en el bosque bávaro, a 180 kilómetros de Múnich. Según los documentos, allí había una cabaña de caza. El 4 de marzo de 2020, el equipo de investigación se dirigió a este lugar. Un sinuoso camino forestal los condujo a un edificio de madera escondido entre árboles. La cabaña parecía abandonada, polvo en las ventanas, hojas caídas en el porche. Nada indicaba la presencia reciente de una persona. Obviamente no vino aquí después de su fuga, señala Mayer. Pero aún así registramos minuciosamente el terreno. En el interior, la cabaña estaba equipada espartanamente. Muebles mínimos, una cocina de camping, algunas conservas en el armario. Un típico refugio masculino de fin de semana. Perros entrenados para encontrar restos examinaron toda la propiedad. Su reacción llevó a los policías a un cobertizo detrás de la cabaña. Cuando rompieron el suelo de madera, descubrieron debajo un lugar donde alguien había estado. Allí se encontraban los restos de una mujer, dice Mayer. Según la evaluación preliminar del médico forense, la persona había estado allí hace unos 3 años. Sospechamos que se trataba de Elizabeth Kraft, que había desaparecido en 2017. La investigación posterior del terreno con un radar de suelo reveló 2 lugares más. En total, bajo el suelo del cobertizo se encontraron los restos de 3 mujeres. Todas habían estado en una situación comprometida, lo que indicaba la naturaleza violenta de lo ocurrido. Esto confirmó completamente nuestra teoría, continúa el detective. Schubert actuó según el mismo guión durante muchos años. Usaba el apartamento de la ciudad como prisión y luego llevaba a las víctimas al bosque, donde se deshacía de ellas. El examen forense confirmó que uno de los hallazgos pertenecía a Elizabeth Kraft. Las otras 2 fueron identificadas como Sabine Hofer, desaparecida en 2015, y Julia Wagner, desaparecida en 2012. Anna Hoff no estaba entre las encontradas. Este descubrimiento planteó nuevas preguntas. Si Schubert seguía su ritual, ¿por qué no se había deshecho de Anna antes de ser descubierto? ¿Podría estar reteniéndola en otro lugar? Y lo más importante, ¿estaba aún con vida? Consideramos 2 posibilidades, explica Mayer. O había llevado a Anna a otro lugar antes de su fuga, o todavía estaba con él. Ambos escenarios requerían acción urgente. El 10 de marzo de 2020, la investigación recibió la primera pista concreta sobre el paradero de Schubert. Una cámara de vigilancia en una gasolinera en Maribor, Eslovenia, grabó a un hombre similar al buscado. Pagó combustible en efectivo. Llevaba gorra y gafas de sol, pero el algoritmo de reconocimiento facial estableció una coincidencia con una probabilidad del 87%. Fue la primera confirmación de que se movía hacia el sureste, dice Mayer. Contactamos inmediatamente con la policía eslovena, pero hasta recibir la información ya habían pasado 2 días. El rastro se perdió de nuevo. Mientras tanto, en la casa de la calle Linden continuaba el minucioso examen del apartamento del delincuente. Los técnicos criminales examinaban literalmente milímetro a milímetro la habitación secreta, buscando pistas sobre el destino de Anna Hoff. Encontramos una extraña entrada en su diario. Cuenta el criminalista Thomas Kraus. La última página contenía la frase: «Dice que pronto me llevará a la granja. Allí hay más luz y más espacio». Era la única entrada que contenía información sobre otro lugar. La policía verificó todas las propiedades agrícolas en un radio de 100 kilómetros alrededor de Múnich, pero ninguna estaba relacionada con Schubert. No tenía parientes con granjas ni amigos en áreas rurales. La entrada parecía carecer de sentido. El 12 de marzo de 2020 hubo un giro inesperado. La policía fue contactada por Mónica Haas, una mujer de 68 años, residente del pequeño pueblo de Grossberg, a 60 kilómetros de Múnich. Afirmó haber reconocido a Schubert por las fotos en las noticias. «Ese es Gerhard, estoy segura», dijo la mujer. «Solo que lo conocíamos como Gustav Müller».
Venía cada pocos meses para ayudar con las tareas domésticas. Decía que era un jubilado amante de la vida rural. Mónica contó que Gustav había ofrecido sus servicios por propia iniciativa hace unos 5 años. Reparaba fontanería, hacía pequeñas reparaciones. A veces se quedaba por unos días. Los Haas poseían una pequeña granja con vacas y gallinas. Tras la muerte de su marido en 2018, Mónica apreciaba especialmente la ayuda del amable vecino de la ciudad. Ella nunca pidió documentos, comenta Mayer. Él ayudaba, ella pagaba en efectivo. Típicas relaciones informales, comunes en áreas rurales. En la granja de los Haas, descubrieron una pequeña habitación en un ala separada donde Gustav a veces pernoctaba. No había nada sospechoso. Una cama simple, una mesita de noche, algunas revistas técnicas. Pero los perros mostraron interés en un viejo granero, situado a 100 metros de los edificios principales. El granero estaba lleno de equipos agrícolas, cuenta Mayer. La señora Haas dijo que no había entrado en él durante años. Tras la muerte de su marido, había reducido la operación y la necesidad de espacios adicionales desapareció. Cuando los policías abrieron el oxidado candado y entraron, al principio no notaron nada inusual. Viejos rastrillos, palas, sacos de fertilizante, un tractor que no funcionaba desde hacía 10 años. Sin embargo, al examinar más detenidamente descubrieron una trampilla en el suelo, hábilmente camuflada como tablas normales. La escotilla conducía a un sótano de 3 por 4 metros. Estaba equipado de manera similar a la habitación del apartamento de la ciudad. Cama, mesa, comodidades elementales. A diferencia de la celda urbana, aquí había signos de presencia reciente de una persona. Alimentos frescos, incluyendo pan y leche, que no tenían más de 2 días. Esta fue una prueba clara de que Schubert había usado este lugar después de su fuga, dice Mayer, y que muy probablemente Anna Hoff estaba con él. En la pared descubrimos una inscripción arañada con la uña. Estoy aquí. Ayúdenme. Los expertos confirmaron que la escritura coincide con el diario de Anna. Mónica Haas estaba conmocionada. Juró que no sabía nada sobre la existencia del sótano y nunca había oído ruidos extraños. El granero está lejos de la casa, explica Mayer. En áreas rurales, tales edificios a menudo están apartados. Además, el sótano estaba bien insonorizado. La policía vigiló la granja esperando que Schubert regresara, pero pasaron los días y no apareció. Quedó claro que o bien se había enterado del descubrimiento de su escondite, o bien desde el principio solo había planeado una estancia temporal allí. El 20 de marzo de 2020 hubo nueva información de Interpol. Schubert fue identificado en una conexión de ferry entre Split, Croacia, y Ancona, Italia. Viajaba bajo el nombre de Franz Weber con documentos falsificados. Especialmente importante, los registros mostraron que había comprado un billete para una persona. Eso nos llevó a un callejón sin salida, admite Mayer. Si Anna estaba con él en Grossberg, ¿dónde está ahora? ¿La dejó en el sótano? ¿Se deshizo de ella en el camino? ¿O la entregó a otra persona? Una exhaustiva investigación de la granja y las áreas circundantes no produjo resultados. Ningún indicio de lugares de enterramiento o rastros de lucha. Parecía que Anna simplemente había desaparecido. El 25 de marzo hubo un nuevo giro en la investigación. Un camionero llamado Karl Bauer informó que hace una semana había llevado a un hombre, similar a Schubert, desde Grossberg hasta Rosenheim. El hombre viajaba con una joven mujer que parecía enferma o sedada. Apenas hablaba, contó el conductor. Él explicó que su hija sufría un trastorno mental y la llevaba a una clínica especializada. En ese momento no le di importancia. Bauer dejó a la pareja en la estación de autobuses de Rosenheim. La revisión de las cámaras de vigilancia confirmó su historia. A las 16:32 del 16 de marzo, un hombre similar a Schubert y una joven mujer, presumiblemente Anna Hoff, subieron a un autobús con dirección a Salzburgo.
Enviamos notificaciones a todos los hospitales e instalaciones médicas de la región, dice Mayer. Era obvio que presentaba a Ana como mentalmente enferma para explicar su extraño comportamiento. Un movimiento inteligente. La gente tiende a no interferir en situaciones con enfermos mentales. Sin embargo, la verificación de instalaciones médicas no produjo resultados. Nadie se había presentado con una historia similar. La investigación volvió a estar en un callejón sin salida. A principios de abril de 2020, el caso tomó un giro inesperado. En la línea telefónica anónima de la policía de Múnich se recibió una llamada. Una voz masculina, alterada por un dispositivo electrónico, dijo: «Están buscando en el lugar equivocado. Ana está en Laufen, sótano de la iglesia de San Martín». La policía acudió inmediatamente al lugar indicado. Laufen es una pequeña ciudad en la frontera con Austria. La iglesia de San Martín es un antiguo edificio del siglo XIII en el centro de la ciudad. Debajo había extensos sótanos, utilizados anteriormente como criptas y en los últimos años como almacenes para objetos eclesiásticos. Involucramos a la policía local y autoridades eclesiásticas, cuenta Mayer. Inspeccionamos todos los sótanos. No encontramos rastros de Ana ni nada sospechoso. Parecía que la llamada era una señal falsa, un intento de desviar la investigación. Pero 2 días después ocurrió algo que cuestionó esta versión. La limpiadora de la iglesia Helga Mittermeier, al revisar las salas traseras del sótano, descubrió un extraño símbolo pintado en una de las paredes. Era la letra A, rodeada por un círculo. Al lado, una inscripción apenas visible. Busquen en los archivos. Nadie del personal de la iglesia sabía sobre el origen de esta inscripción. Los especialistas técnicos determinaron que era muy reciente, no más de una semana. Archivos podía significar cualquier cosa, desde registros eclesiásticos hasta documentos municipales. Pero lo más lógico parecía que se refería a los archivos de la propia iglesia, guardados en una sala separada en el sótano. La sala de archivos contenía cientos de documentos, fechados desde el siglo XVIII hasta el presente, libros de iglesia, informes financieros, planos de construcción. Los policías registraron metódicamente los estantes, sin saber exactamente qué buscaban. Era como buscar una aguja en un pajar, recuerda Mayer, hasta que uno de los oficiales notó una carpeta moderna que se destacaba claramente de los antiguos folios. La carpeta contenía fotocopias de planos de construcción de los sótanos de la iglesia. En una de las hojas estaba marcada con lápiz rojo una pequeña cripta en la esquina trasera del sótano. Según el plano, esta cripta había sido tapiada en los años 50 debido a su estado ruinoso. Cuando los policías examinaron el lugar indicado, descubrieron que el muro que cerraba la entrada a la cripta había sido perturbado recientemente. Alguien había retirado cuidadosamente varios ladrillos y creado una abertura lo suficientemente grande para que una persona pasara. Ampliamos cuidadosamente el pasaje, cuenta Mayer. Detrás del muro descubrimos una pequeña habitación de unos 2 por 3 metros, y allí estaba ella, Ana Hoff, con vida. La joven se encontraba en un estado grave, débil, deshidratada, con varios moretones, pero estaba viva. Junto a ella había botellas de agua vacías y envolturas de barras de chocolate. Schubert evidentemente le había dejado suministros mínimos, suficientes para algunos días. Estaba demasiado débil para hablar, continúa el detective. Pero en su mochila encontramos una nota. Dijo que volvería en una semana si me portaba bien, pero ya no le creo. Por favor, encuéntrenme. Ana fue inmediatamente llevada al hospital. Tras estabilizar su condición, pudo hacer sus primeras declaraciones. Según sus palabras, Schubert, después de enterarse de la investigación policial, la había llevado de la granja a Laufen. Conocía esta antigua cripta por libros históricos por los que se interesaba. Me dijo que este era un escondite temporal, cita Mayer la declaración de Ana, que ahora era demasiado peligroso viajar juntos. Prometió preparar un nuevo lugar y volver por mí.
Dijo que iríamos a otro país, donde comenzaríamos una nueva vida. El rescate de Anna Hoff fue una victoria para la investigación, pero el principal culpable seguía en libertad. Más aún, ahora quedaba claro que Schubert era mucho más ingenioso y con más recursos de lo que se suponía originalmente. Al analizar las acciones del delincuente, los investigadores llegaron a la inquietante conclusión de que todos sus movimientos seguían un plan claro. Conocía escondites alternativos, tenía documentos falsos, sabía cómo evitar cámaras de vigilancia. Posiblemente había preparado rutas de escape durante años. Me inquietaba la llamada anónima, admite Mayer. Al principio pensamos que era un cómplice de Schubert dirigiéndonos deliberadamente por una pista falsa. Pero, ¿y si era el propio Schubert? ¿Y si el rescate de Anna era parte de su plan? La verificación de la grabación de la llamada no produjo resultados. La voz estaba demasiado distorsionada para identificarla, pero los expertos notaron que el llamante usaba expresiones específicas características del dialecto de Alemania Oriental. Schubert nació y creció en Dresde. Era un juego, supone la psicóloga Wagner. Quería que encontraran a la chica, porque sabía. Mientras estamos ocupados rescatando a Anna, él tiene tiempo para establecerse en un nuevo lugar. Además, deja un rastro y demuestra su inteligencia. Esto es típico de psicópatas de su tipo, el deseo de probar que son más inteligentes que el sistema. A finales de abril de 2020, la investigación ya abarcaba 5 países. Interpol rastreaba todos los posibles movimientos de Schubert. Su último paradero confirmado, el ferry a Ancona. Después de eso, literalmente desapareció. La policía italiana verificó todos los hoteles, hostales y apartamentos de alquiler en el área de Ancona. Ninguna coincidencia, ni por nombre, ni por foto. La verificación de cámaras en la estación de tren y autobuses tampoco dio resultados. Podría haber usado medios de transporte privados, supone Mayer. Tal vez tenía cómplices en Italia. Otro juego de documentos falsos del que no sabemos nada. A principios de mayo ocurrió un extraño incidente. La policía de Milán detuvo a un hombre que se parecía físicamente a Schubert por un pequeño robo en un supermercado. Al verificar los documentos, resultó ser un ciudadano austriaco llamado Wilhelm Kramer, de 65 años. Sus huellas dactilares no coincidían con las del buscado. Mayer, que recibió una foto del detenido, notó detalles sospechosos. La línea del cabello, la forma de las orejas, la distancia entre los ojos, todo apuntaba a Schubert, dice. Pero los documentos eran impecables. Las huellas dactilares no coincidían. Parecía imposible. Los colegas italianos liberaron a Kramer antes de que los detectives alemanes pudieran volar para una verificación personal. Pagó una multa y desapareció. Una nueva verificación de sus documentos reveló que Wilhelm Kramer realmente había existido, pero murió en 2018. Alguien estaba usando su identidad. Estamos casi seguros de que era Schubert, dice Mayer. Pero, ¿cómo cambió sus huellas dactilares? Eso va más allá de las capacidades de una persona normal. La respuesta llegó inesperadamente. Anna Hoff, recuperándose en el hospital, recordó un detalle extraño. Schubert a menudo se ocupaba de algún tipo de manipulaciones en sus manos. Aplicaba una sustancia especial en sus yemas y luego las sellaba con una película transparente. Dijo que el trabajo como conserje había arruinado sus dedos. Cita Mayer las palabras de Anna. Pero una vez escuché su conversación telefónica. Discutía con alguien sobre aplicaciones y su durabilidad. Expertos en criminología sospecharon que Schubert usaba aplicaciones de silicona en los dedos, películas delgadas, prácticamente invisibles con huellas dactilares ajenas. Tales tecnologías existen, aunque principalmente están disponibles para servicios de inteligencia. Eso explicaba su confianza en las verificaciones de documentos, dice Mayer. Sabía que sus huellas dactilares no coincidirían con la base de datos, pero eso también significaba que tenía conexiones serias.
Un agresor doméstico ordinario no tiene acceso a tales tecnologías. Mientras tanto, la policía continuaba investigando el pasado del delincuente. La verificación de sus transacciones bancarias de los últimos 20 años reveló un patrón extraño. Cada 3 meses transfería una cantidad fija de 500 euros a una cuenta en un banco suizo. El destinatario era la Fundación Nuevos Horizontes. Solicitamos información a nuestros colegas suizos, cuenta Mayer. Resultó que la fundación oficialmente apoyaba a refugiados de Europa del Este, pero algunas de sus operaciones plantearon preguntas a las autoridades reguladoras financieras. La policía suiza inició su propia investigación de las actividades de la fundación. A finales de mayo registraron la oficina de la organización en Zúrich. Entre otros, se encontraron documentos que evidenciaban la provisión de nuevo alojamiento e identidad para cierto GS en el sur de Italia. Las iniciales coincidían con el nombre real de Schubert. Era una pista, dice Mayer, pero en los documentos no se especificaba un lugar concreto, solo la dirección general. Calabria, una región en el sur de Italia. Calabria es un área grande con cientos de pequeñas ciudades y pueblos. Encontrar allí a una persona que posiblemente había cambiado su apariencia parecía prácticamente imposible, pero la investigación recibió ayuda inesperada. A principios de junio, una carta sin remitente llegó a la policía de Múnich. Dentro había una postal desgastada con una vista de una pequeña ciudad costera. En el reverso estaba escrito: «Él está aquí. Tropea. Viñedos». Sin firma. Tropea es una pintoresca ciudad en la costa del mar Tirreno, un popular destino turístico. A su alrededor había extensos viñedos pertenecientes a diversos negocios privados. Contactamos inmediatamente con los colegas italianos, dice Mayer. Comenzaron una verificación discreta de todos los trabajadores de viñedos en un radio de 20 kilómetros alrededor de Tropea. Era un trabajo tedioso. Muchos negocios contratan trabajadores temporales sin registro oficial, a menudo extranjeros. La verificación duró varias semanas. La policía italiana interrogó a los propietarios de viñedos y les mostró fotos de Schubert, pero sin éxito. Nadie reconoció al hombre en la imagen. A mediados de junio hubo un nuevo giro. Una local, María Rossi, se presentó a la policía en Tropea. Informó que su vecino, un alemán recién llegado llamado Walter, se comportaba de manera extraña. Evitaba a los vecinos, nunca invitaba a nadie a su casa, y especialmente sospechoso. En su patio trasero funcionaba constantemente un generador, aunque no había problemas con el suministro eléctrico en la ciudad. Los policías italianos vigilaron la casa, cuenta Mayer. Era una pequeña villa en las afueras, parcialmente oculta por olivos. Walter realmente llevaba una vida retraída. Solo salía para hacer compras, siempre con gorra y gafas de sol, incluso en días nublados. Después de una semana de observación, la policía obtuvo una orden de registro para una inspección encubierta de la casa en ausencia del propietario. Cuando Walter fue a la ciudad a hacer compras, 2 oficiales entraron en la villa. Lo que descubrieron no dejaba lugar a dudas, dice Mayer. En el sótano de la casa había una habitación en construcción, con puerta reforzada, insonorización, sin ventanas. No estaba terminada, pero obviamente destinada a alojar a prisioneros. Al lado, en una caja, había pelucas femeninas de varios colores y formas. La policía se preparó para un arresto, pero se necesitaba una confirmación final de la identidad. Las huellas dactilares en la casa habían sido cuidadosamente eliminadas. Todas las superficies se limpiaban regularmente, incluso en la basura no había rastros. La prueba decisiva fue un desgastado libro encontrado en el dormitorio, un manual de ingeniería en alemán. En la guarda había una inscripción apenas perceptible: a Gerhard de los colegas, 1998. Esta fue la primera conexión concreta entre Walter y el sospechoso buscado. La policía italiana decidió actuar. El 25 de junio de 2020, cuando Walter regresaba a casa, una unidad especial rodeó la villa.
Por un altavoz le ofrecieron rendirse. En cambio, salieron disparos de la casa. Comenzó un asedio que duró casi 5 horas. Walter se negó a negociar y ocasionalmente disparaba en dirección a los policías. Al caer la noche, el comando especial decidió asaltar. Al intentar entrar, Walter abrió fuego e hirió a uno de los oficiales. Por fuego de respuesta, él resultó gravemente herido. Los paramédicos que llegaron a la escena constataron un estado crítico, heridas de bala en el pecho y cuello. El herido fue llevado al hospital de Tropea, cuenta Mayer. Aunque estaba inconsciente, la policía tomó huellas dactilares y las envió a la base de datos internacional. Los resultados llegarían en 1 hora. Pero la resolución llegó antes. El médico que examinaba al paciente notó algo extraño. En el cuello del herido había una fina sutura que corría a lo largo de la línea del cabello. Parecía el rastro de una reciente cirugía plástica. Un examen más detallado reveló también otras huellas de intervenciones quirúrgicas. En las manos, orejas, incluso en las yemas de los dedos. Walter había cambiado su apariencia tan radicalmente como era posible sin llamar la atención. Cuando llegaron los resultados de la verificación de huellas dactilares, obtuvimos la confirmación, dice Mayer. Era de hecho Gerhard Schubert, a pesar de todos los cambios en su apariencia. El criminal fue arrestado directamente en la habitación del hospital, bajo vigilancia a las 24 horas. Su estado seguía siendo crítico. Los médicos estimaban sus posibilidades de supervivencia como mínimas. Mientras tanto, continuó el registro de la villa. En un escondite bajo las tablas del suelo encontraron documentos a varios nombres, una gran suma de dinero en efectivo, mapas de varias ciudades europeas con marcas. Entre los papeles también encontraron una fotocopia de un artículo periodístico sobre el rescate de Anna Hoff, con secciones subrayadas en rojo. Seguía la investigación, comenta Mayer. Tal vez incluso estaba orgulloso de habernos hecho buscar tanto tiempo. Para tales personas es una especie de juego, una confirmación de su propia superioridad. Pero el hallazgo más inquietante esperaba a los investigadores en la computadora de Schubert. En una carpeta encriptada se guardaban expedientes sobre varias jóvenes mujeres que vivían en Tropea y sus alrededores. Fotos tomadas con cámara oculta, direcciones, rutinas diarias. Ya había seleccionado a las próximas víctimas. Llegamos literalmente unas pocas semanas tarde, dice Mayer. La habitación en el sótano estaba casi terminada. Pronto habría comenzado a cazar de nuevo. El 28 de junio de 2020, 3 días después del arresto, los médicos informaron de una mejora en el estado de Schubert. Recuperó la conciencia y pudo hablar. Los investigadores esperaban finalmente obtener respuestas a muchas preguntas. Pero el destino decidió de otra manera. En la mañana del 29 de junio, la enfermera de turno encontró a Schubert sin vida en su habitación. El hallazgo preliminar indicaba un paro cardíaco, pero la investigación reveló rastros de una sustancia desconocida en su sangre. Sospechamos que de alguna manera obtuvo acceso a veneno, dice Mayer. O tenía una cápsula oculta en el cuerpo, o alguien le pasó la sustancia. La investigación de este aspecto continúa. La muerte de Schubert dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién lo ayudó todos estos años? ¿Quién proporcionó la tecnología para cambiar las huellas dactilares? ¿Estaba conectado con organizaciones criminales? Y lo más importante, ¿cuántas mujeres fueron sus víctimas en total a lo largo de décadas? Continuamos nuestro trabajo, explica Mayer. La muerte del culpable no significa el cierre del caso. Debemos encontrar a todas sus víctimas para que sus familias al menos obtengan cierto cierre de esta tragedia. Mientras los investigadores examinan el material de la villa en Tropea, Anna Hoff vuelve gradualmente a la vida normal. Las heridas físicas sanan más rápido que las psicológicas, pero con el apoyo de especialistas y su familia, está progresando. Todavía me despierto por pesadillas, compartió en una entrevista. Pero ahora sé que nunca volverá a buscarme. Eso me ayuda a seguir adelante.
La casa en la calle Linden 47 vuelve gradualmente a la vida normal. El apartamento de Schubert permanece sellado hasta el final de la investigación. Muchos vecinos todavía no pueden creer que vivieron junto a un monstruo y no notaron señales obvias. Lo peor es, dice Erika Zimmerman, que podría haber docenas de Schuberts como él. Viven entre nosotros, saludan en la escalera, discuten el clima, y detrás de sus puertas se esconde el infierno, y simplemente no queremos verlo. La muerte de Gerhard Schubert en el hospital de Tropea llevó la investigación a su fase final. Ahora que el principal culpable ya no representaba una amenaza, los investigadores se concentraron en reconstruir una imagen completa de sus crímenes y encontrar a todas sus víctimas. Teníamos que responder la pregunta principal: ¿cuántas mujeres sufrieron bajo sus manos durante todos estos años? Dice el detective Jürgen Mayer. Para las familias de las desaparecidas, esta era la última oportunidad de conocer la verdad. Durante la investigación se encontró un simple cuaderno en la villa de Schubert, en Tropea, escondido bajo una tabla en el dormitorio. En él, el culpable llevaba registros de sus víctimas, nombres, fechas, a veces breves comentarios. En total había 8 mujeres en la lista, incluyendo a Anna Hoff. El cuaderno abarcaba el periodo de 2010 a 2020, explica Mayer. Sospechamos que registros anteriores podrían existir en otro lugar o haber sido destruidos. La verificación de casos no resueltos de desaparecidas en el área de Múnich reveló coincidencias con 5 nombres de la lista. La comparación de fechas también confirmó la conexión. Las mujeres desaparecieron exactamente en los días que Schubert anotaba en sus registros. Quedaba la cuestión de los lugares donde fueron enterradas las víctimas. En el cuaderno había notas enigmáticas: F, W, B, junto a algunos nombres. Los investigadores sospecharon que podrían ser lugares donde Schubert se deshizo de los restos. Desciframos estas notas bastante rápido, cuenta Mayer. F significaba campo, as W, bosque, B, montaña. Simplemente marcaba el tipo de terreno donde ocultó los restos. En agosto de 2020, grupos de búsqueda con perros comenzaron a examinar los alrededores de la cabaña de casa de Schubert en el bosque bávaro. En un radio de 2 kilómetros alrededor del edificio, se encontraron los restos de 3 mujeres: Elisabeth Kraft, Sabine Hofer y Julia Wagner. No se esforzó mucho en ocultar los restos, dice el médico forense Thomas Kraus. Lugares superficiales, esfuerzo mínimo, típico de culpables de este tipo. Una vez que la víctima deja de ser de interés para ellos, simplemente quieren deshacerse de ella lo más rápido posible. La continuación de la búsqueda en terreno montañoso cerca de Salzburgo, donde Schubert, a veces, pasaba fines de semana, llevó al descubrimiento de 2 lugares más. Los restos pertenecían a Martha Weiss y Helga Schulz, que habían desaparecido en 2008 y 2013. El número total de víctimas confirmadas llegó a 7, resume Mayer. Dadas las pruebas que tenemos, estas son probablemente la mayoría, si no todas las mujeres que fueron víctimas de Schubert, aunque no puede haber certeza completa. De particular interés eran los motivos del culpable, que llevó a un jubilado exteriormente normal a secuestrar y realizar actos reprochables con mujeres durante tantos años. Al registrar el apartamento en la calle Linden, descubrimos un escondite con material pornográfico, dice Mayer, con contenido sádico, con énfasis en dominación y control. Algunas revistas databan de los años 70. Esto indica que sus inclinaciones desviadas surgieron ya en su juventud. La psicóloga Helga Wagner, que examinó los materiales del caso, concluyó que Schubert sufría de psicopatía, amplificada por un trastorno narcisista de la personalidad. No solo disfrutaba del control físico sobre las víctimas, sino también del poder emocional, explica. En sus notas hay anotaciones sobre las reacciones de las mujeres al cautiverio, cómo su comportamiento cambiaba con el tiempo. Era una forma de experimento cruel. Una investigación más profunda de la biografía de Schubert reveló varios episodios inquietantes.
En 1982, todavía en Alemania Oriental, fue arrestado por atacar a una joven. Sin embargo, el caso no llegó a juicio. La víctima repentinamente retiró su declaración y luego incluso abandonó la ciudad. Este fue el primer episodio de comportamiento indebido del que tenemos conocimiento, dice Mayer. Después hay una laguna de varios años en la biografía de Schubert. Sospechamos que podría haber cumplido una condena, aunque no hay confirmación documental de ello. En 1985, Schubert se mudó a Alemania Occidental, aprovechando un programa de reasentamiento para alemanes orientales. En Múnich comenzó una nueva vida, sin la sombra del pasado. Nadie conocía su historial. Era el vecino, colega, empleado perfecto, comenta Mayer. Tranquilo, servicial, nunca causaba problemas. Este es un patrón típico para tales delincuentes. Su vida ordinaria es una fachada cuidadosamente construida. La historia del empleo de Schubert como conserje atrajo especial atención de los investigadores. Resultó que había buscado deliberadamente exactamente esa posición, aunque con su formación técnica podría haber reclamado un trabajo mejor pagado. La posición de conserje le daba oportunidades únicas, explica Mayer. Acceso a todas las áreas del edificio, posibilidad de entrar en los apartamentos de los residentes con el pretexto de reparaciones, información sobre quién vive solo, quién está a menudo ausente. Para un depredador, estas son condiciones ideales. Su esquema de acción era simple y efectivo. Schubert elegía mujeres que recientemente se habían mudado al área, a menudo aquellas que buscaban un apartamento. Como conserje, ofrecía mostrar apartamentos vacantes a un precio especial. Así atraía a víctimas a lugares aislados. En su computadora encontramos anuncios falsos de apartamentos, dice Mayer. Los colocaba en tablones de anuncios locales indicando precios tentadoramente bajos. Esto atraía precisamente a aquellas con limitaciones financieras, estudiantes, jóvenes profesionales, mujeres solteras con bajos ingresos. Anna Hoff, la única víctima superviviente, contó cómo cayó en la trampa. Buscaba un apartamento barato y me encontré con un anuncio, cita Mayer su declaración. Llamé al número indicado. Un hombre se presentó como conserje. Dijo que el apartamento se anunciaría oficialmente en una semana, pero podía mostrármelo ahora si estaba interesada. Parecía una oportunidad afortunada. En la reunión, Schubert se comportó profesional y educadamente. Mostró a Anna varios apartamentos en el edificio, uno de los cuales realmente estaba vacante y pronto sería alquilado. Esto calmó la vigilancia de la joven. Luego dijo que había otro apartamento con mejor distribución, continúa Mayer resumiendo la declaración. La llevó a su apartamento. Ofreció té. Anna bebió y pronto se sintió mareada. Despertó ya en la habitación secreta. Un análisis exhaustivo de las bebidas y medicamentos encontrados en el apartamento de Schubert reveló que usaba fuertes sedantes para inmovilizar a las víctimas. Obtenía las recetas para estos preparados con documentos falsificados en varias clínicas de Múnich. Eso no requería conexiones o conocimientos especiales, explica el farmacéutico Klaus Hoffmann, que asesoró a la investigación. Desafortunadamente, el sistema de emisión de recetas en Alemania sigue siendo vulnerable a tales manipulaciones, especialmente si la persona no levanta sospechas y visita diferentes clínicas. La historia de la fuga de Schubert y sus movimientos por Europa se fue aclarando gradualmente. Resultó que se había preparado durante mucho tiempo para tal escenario. En su computadora se encontró una carpeta llamada Emergencia, que contenía información sobre rutas, lugares seguros y contactos. Era metódico en todo, dice Mayer. Probablemente entendió que tarde o temprano sería descubierto y preparó de antemano un plan de retirada. Un misterio quedaba en la identidad de Walter Krause, bajo la cual Schubert se escondía en Italia. La verificación de los documentos mostró que eran de alta calidad, no falsificaciones caseras, sino falsificaciones profesionales. Sospechamos que los adquirió a través de conexiones criminales, explica Mayer. En Internet hay mercados oscuros donde, con suficientes medios,
uno puede comprar prácticamente cualquier documento. Schubert evidentemente había ahorrado dinero durante años para tal situación. La villa en Tropea también fue adquirida a través de un esquema complejo. Formalmente pertenecía a una empresa registrada en Chipre, que alquilaba la propiedad a largo plazo a Walter Kraus. Esto dificultaba rastrear al propietario real. Utilizó métodos típicos de lavado de dinero y ocultamiento de activos, dice la especialista en delitos financieros Andrea Rossi. No hace falta ser un genio para organizar tal esquema. Basta con encontrar al abogado adecuado dispuesto a pasar por alto ciertos detalles por una tarifa adicional. El incidente de Schubert en el hospital de Tropea fue inicialmente clasificado como autolesión. El análisis toxicológico detectó barbitúricos en su sangre, un fuerte somnífero que en altas dosis puede causar problemas respiratorios graves. ¿Cómo obtuvo el preparado seguía siendo un misterio?, dice Mayer. La versión de que una cápsula con sustancia peligrosa estaba oculta en su persona parecía inverosímil. Más probable es que alguien le pasara la sustancia. La revisión de los registros de las cámaras de vigilancia del hospital reveló que Schubert fue visitado un día antes del incidente por una enfermera que no trabajaba en esa planta. Pasó unos 5 minutos en la habitación, supuestamente para revisar el gotero. La policía italiana la identificó como Maria Bianchi, una empleada de otra ala del hospital. Al ser interrogada, María admitió haber entregado pastillas al paciente a petición suya, cuenta Mayer. Le dijo que tenía fuertes dolores y que los analgésicos prescritos no ayudaban. Ella se compadeció del anciano y le trajo un fuerte somnífero de su departamento. María no sabía nada sobre la verdadera identidad del paciente y sus intenciones. Fue acusada de negligencia con resultado grave, pero dadas las circunstancias, el tribunal se limitó a una condena condicional y retirada de la licencia médica. Schubert prefirió este desenlace al juicio y condena perpetua, comenta la psicóloga Wagner. Para una persona con su tipo de personalidad, la pérdida de control, la exposición pública y el cautiverio serían insoportables. Su acción final fue el último acto de control sobre su propio destino. En diciembre de 2020, la investigación se acercaba a su conclusión. Todos los hallazgos fueron identificados y entregados a las familias para su despedida apropiada. Anna Hoff, tras una larga rehabilitación, comenzó una nueva vida bajo otro nombre en otro país. Para la investigación quedaba una última cuestión importante, dice Mayer. ¿Actuó Schubert solo durante todos estos años? Una revisión exhaustiva de todos sus contactos no reveló cómplices. Schubert era un solitario clásico que evitaba relaciones cercanas. Sus actos eran un asunto puramente personal que no compartía con nadie. Tales personas normalmente no forman equipos, explica Wagner. Su motivación es demasiado egocéntrica. No quieren compartir su poder sobre las personas con nadie más. En enero de 2021, el caso fue oficialmente cerrado. El apartamento de Schubert en la calle Linden 47 permaneció sellado varios meses más, mientras se decidía su destino ulterior. Finalmente, la empresa administradora decidió una remodelación completa del espacio para eliminar todos los rastros del pasado. El edificio mismo volvió gradualmente a la vida normal. Nuevos residentes se mudaron a apartamentos vacantes, sin sospechar los horrores que habían tenido lugar tras las paredes del apartamento vecino. Las personas se encontraban en el ascensor, se saludaban con la cabeza y seguían apresuradas a sus asuntos. La historia de Gerhard Schubert es un recordatorio de que el mal puede esconderse tras la fachada más ordinaria, concluye Mayer. Tras las puertas de un típico apartamento urbano, en un tranquilo barrio residencial, un hombre que los vecinos consideraban un inofensivo jubilado, creó situaciones terribles para quienes cayeron bajo su influencia. En marzo de 2021, cuando la atención pública al caso comenzaba a disminuir, ocurrió un evento inesperado. Un hombre que se presentó como Thomas Fischer contactó con la policía de Múnich. Afirmó haber conocido a Schubert hace algunos años a través de un foro de internet dedicado a dominación y control. Afirmó que Schubert intentó involucrarlo en sus actividades, cuenta Mayer.
Mostró fotos de mujeres a las que llamaba sus estudiantes. Thomas pensó entonces que se trataba de algún tipo de relaciones BDSM voluntarias y rompió el contacto cuando sintió que esto era demasiado extremo para él. La policía verificó cuidadosamente la información de Fisher. Su historia fue confirmada por correspondencia conservada, en la que Schubert, bajo un seudónimo, realmente discutía sus aficiones y buscaba personas afines. Esto nos llevó a considerar la posible existencia de otros perpetradores similares, dice Mayer. Los foros donde Schubert participaba podrían servir como lugar para buscar no solo personas vulnerables, sino también seguidores. Junto con el Departamento de Cibercrimen, la policía comenzó a monitorear los recursos mencionados por Fisher. Los resultados fueron inquietantes. En secciones cerradas de los foros, regularmente se discutían temas que iban mucho más allá del marco de prácticas BDSM consensuadas legales. Algunos usuarios estaban abiertamente interesados en métodos de retención y control de parejas no consentidas. No podemos decir cuántas de estas conversaciones son solo fantasías y cuántas son planes para actos reales, admite Mayer. Pero el hecho es que tales comunidades existen y pueden servir como caldo de cultivo para nuevos Schuberts. A finales de marzo de 2021 comenzó la largamente esperada renovación de los sótanos en el edificio de la calle Linden 47. La empresa administradora decidió modernizar los antiguos sistemas de agua y calefacción y al mismo tiempo verificar todas las áreas técnicas en busca de posibles reconstrucciones ilegales. Queremos asegurarnos de que tal situación nunca se repita, explicó el administrador Dieter Kraus en una reunión de residentes. Cada habitación será cuidadosamente verificada y puesta en conformidad con los modernos requisitos de seguridad. Los residentes acogieron esta iniciativa. Nadie quería vivir en un edificio con reputación sombría. Nadie quería pasar cada día frente al apartamento donde había ocurrido una terrible tragedia. El 15 de abril de 2021, el apartamento No 17, antiguo propiedad de Schubert, tras una completa reconstrucción y renovación, fue puesto a la venta. La información sobre el pasado del espacio se indicaba obligatoriamente en los documentos, según las leyes alemanas. Esto reducía significativamente el valor de mercado del apartamento, pero garantizaba la transparencia de la transacción. Sorprendentemente, encontramos rápidamente un comprador, cuenta la agente inmobiliaria Claudia Mayer. Un hombre mayor, recientemente trasladado de Hamburgo a Múnich. No se dejó disuadir por la historia del apartamento. Dijo que no creía en fantasmas y estaba dispuesto a pasar por alto el pasado a ese precio. El nuevo propietario del apartamento No 17 fue Walter Fischer, un jubilado de 65 años, antiguo especialista técnico, un hombre tranquilo y educado que prefería la soledad. Los vecinos lo veían raramente, principalmente temprano en la mañana cuando recogía periódicos frescos. Ninguno de los residentes notó su hábito de observar largamente a las jóvenes mujeres que pasaban, y nadie conectó su nombre, Walter Fischer, con aquel Thomas Fischer que se había acercado a la policía con información sobre Schubert semanas antes. A finales de abril de 2021, apareció una nueva residente en el edificio, Sophie Bauer, una estudiante que había alquilado un pequeño apartamento en el segundo piso. Una joven atractiva que acababa de mudarse de una pequeña ciudad a Múnich y no conocía a nadie en la gran ciudad. La vida en la calle Linden 47 siguió su curso habitual. La gente se apresuraba a sus asuntos, se saludaba al encontrarse y seguía adelante, sin hacer preguntas sobre los vecinos, sin interesarse por lo que ocurría tras las puertas cerradas de otros apartamentos. Nadie notó cómo Walter Fischer ayudaba a Sophie a llevar bolsas pesadas a su apartamento. Y nadie oyó cómo sugería pasar a tomar una taza de té para discutir peculiaridades de la vida en este edificio que los recién llegados deberían conocer.